La sangre brotó de la comisura de sus labios cuando el látigo volvió a caer, y en ese instante de dolor absoluto, algo imposible sucedió. Él la escuchó gritar sin que ella emitiera sonido alguno. Espera, antes de que ocurra la próxima revelación. Si este misterio ya te cautivó, cuéntanos desde dónde sigues esta historia. Para asegurarte de no perderte ninguna alianza inesperada ni poderes despertados, suscríbete y únete a nuestro círculo. El juego está a punto de cambiar. Ahora, volvamos a la escena. El vampiro se detuvo en seco, su copa de cristal estrellándose contra el suelo de mármol. Los nobles reunidos en el salón principal del castillo Thorn enmudecieron, observando cómo Lord Kyle Thorn, el alfa de los 7 clanes, palidecía de un modo que ninguno había presenciado en sus 300 años de existencia. «¿Mi señor?», preguntó Lady Morgana, su consejera, con cautela. Kyle no respondió. Su mente todavía resonaba con aquel grito que había atravesado las paredes de piedra, los pasillos interminables, la distancia física misma. Un grito de agonía tan puro, tan desesperado, que había perforado sus defensas mentales como una flecha de plata. Lo imposible, había escuchado un pensamiento humano, algo que ni siquiera los vampiros más antiguos podían hacer sin un vínculo de sangre. Abajo, en el mercado de esclavos del sótano oriental, el ara se desplomó sobre el suelo de tierra compactada. Sus pulmones ardían por el aire que no podía convertir en palabras, nunca había podido. Desde que tenía memoria, su voz había sido un vacío en su garganta, un silencio que la había convertido en invisible para el mundo. Su padre la había vendido por 3 monedas de cobre cuando tenía 7 años. Nadie paga por bocas que no pueden suplicar perdón ni agradecer favores, había dicho mientras la arrastraba por el cabello hacia el primer mercado. 16 años después, había pasado por 12 amos, todos la habían devuelto o vendido más barato de lo que pagaron. Una esclava muda no servía para nada. No podía enunciar la llegada de invitados, no podía cantar mientras trabajaba, no podía confesar bajo tortura. Era menos útil que un perro. El comerciante Gregor la sujetó por el brazo con dedos que dejaban marcas. «Última oportunidad, monstruo defectuoso», gruñó. «El vampiro compra esclavos esta noche para su hacienda. Si te rechaza, te dejaré pudrir en la celda hasta que te mueras de hambre. Me costaste más problemas de los que vales». El ara no intentó responder. Había aprendido hacía mucho que gesticular solo provocaba más castigos. Los amos odiaban ver a sus esclavos intentar comunicarse de formas que no comprendían. Era más seguro bajar la mirada, asentir cuando lo esperaban y volverse pequeña. Tan pequeña que quizás, solo quizás, la olvidarían lo suficiente como para no lastimarla ese día. La puerta del sótano se abrió de golpe. Kyle Thorn descendió las escaleras de piedra con una velocidad sobrenatural que hizo vacilar las antorchas. Sus ojos, normalmente de un gris acero frío, brillaban con un resplandor carmesí que indicaba poder apenas contenido. Detrás de él, Morgana y 2 guardias vampiros se apresuraban a seguir el ritmo. ¿Dónde está? La voz de Kyle resonó como trueno subterráneo. Gregor se inclinó tan profundamente que casi besó el suelo. «Mi señor Thorn, tengo 30 esclavos de primera calidad, todos...» La que gritó. Kyle recorrió el espacio con la mirada, pasando sobre los esclavos encadenados en celdas de hierro hasta que sus ojos se clavaron en el ara. El mundo se detuvo. Ella levantó la mirada por primera vez en años sin que se lo ordenaran, y lo que vio la dejó sin aliento que tampoco podía usar. El vampiro era una figura imponente, más alto que cualquier hombre que hubiera conocido, con cabello negro como ala de cuervo cayendo sobre hombros anchos cubiertos por un abrigo de terciopelo oscuro. Pero eran sus ojos lo que la paralizaba. La observaban no como un amo mira mercancía, sino como alguien que acababa de encontrar algo que había estado buscando durante siglos. «Tú», dijo él, y no era una pregunta.
Gregor miró entre ambos, confundido. ¿Mi señor se refiere a esta? Ella bueno, está dañada, mi señor. No puede hablar, prácticamente inútil, pero la ofrezco por silencio. Kael no apartó los ojos de Elara mientras se acercaba. ¿Cómo te llamas? Elara abrió la boca por instinto, consciente de que no saldría sonido. Señaló su garganta y negó con la cabeza, el gesto universal que había perfeccionado. «No puede decirme», murmuró Kael, más para sí mismo que para los demás. «Pero puedo escucharte, ¿verdad?» Elara frunció el ceño, sin comprender. ¿Escucharla? Eso era imposible. Nadie podía escucharla. Esa era precisamente la maldición de su existencia. Kael se arrodilló frente a ella, ignorando el lodo y la inmundicia del suelo. Extendió una mano lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería. Cuando sus dedos rozaron su mentón, Elara sintió una descarga eléctrica atravesar su piel. Y entonces, claramente en su mente, escuchó su voz. «Piensa tu nombre para mí». Elara jadeó sin sonido. «¿Cómo?» Elara, pensó, temerosa, esperanzada, aterrada. Los ojos de Kael se ensancharon, y una sonrisa lenta, peligrosa, curvó sus labios. Elara, dijo su nombre en voz alta, y sonó como una promesa y una sentencia. «Te compro». «¿Mi señor?» Morgana intervino, alarmada. «No sabemos nada de esta humana. Podría ser una trampa, una bruja disfrazada». «Es mía». La declaración de Kael no admitía discusión. «Gregor, nombra tu precio». El comerciante, oliendo la oportunidad de su vida, se lamió los labios. «Para un ejemplar tan único, 100 monedas de oro». «50», replicó Morgana firmemente, «y eso es generoso para mercancía defectuosa». «1000». Kael sacó una bolsa de su abrigo y la arrojó a los pies de Gregor. El sonido del oro derramándose llenó el sótano silencioso. «Y si descubro que la maltrataste más allá de lo que ya veo, regresaré». No necesitó completar la amenaza. Gregor palideció, asintiendo frenéticamente mientras recogía las monedas con manos temblorosas. Kael se quitó su abrigo y lo colocó sobre los hombros de Elara con una gentileza que contrastaba violentamente con la autoridad brutal en su voz. La tela era pesada, cálida y olía a bosque nocturno y especias antiguas. El poder emanaba de cada piedra. Los sirvientes se apartaban a su paso, mirando con curiosidad mal disimulada a la humana envuelta en el abrigo del alfa. Elara mantuvo la mirada baja, pero sentía el peso de cada ojo sobre ella. «No tienen por qué gustarte». La voz de Kael resonó en su mente mientras atravesaban un corredor interminable. «Solo necesitan obedecerme a mí. Y yo he decretado que estás bajo mi protección personal». «¿Por qué?», se atrevió a preguntar mentalmente. Kael se detuvo frente a una puerta de roble tallada con símbolos que Elara no reconocía. La abrió, revelando una habitación que era más grande que cualquier lugar donde ella hubiera dormido en su vida. Una cama con dosel dominaba el espacio, cortinas de seda bordeando el colchón que parecía lo suficientemente suave como para hundirse en él. Había un armario, un escritorio, un balcón con vistas a los jardines nocturnos. «Estas son tus habitaciones», dijo Kael en voz alta para beneficio de los sirvientes que se asomaban curiosos desde el pasillo. «Y en cuanto a tu pregunta», continuó mentalmente, cerrando la puerta tras ellos, «no lo sé con certeza. Pero hay profecías antiguas, Elara, historias sobre vínculos que trascienden lo natural, conexiones que solo ocurren una vez cada 1000 años, vínculos entre almas que están destinadas a...». Se interrumpió, como si hubiera dicho demasiado. Elara se sentó en el borde de la cama, sus piernas finalmente cediendo.
La suavidad del colchón era tan extraña que casi dolía después de años durmiendo en paja o tierra. Levantó la mirada hacia él, esperando. Kael se pasó una mano por el cabello, un gesto sorprendentemente humano para alguien tan claramente no humano. Descansa esta noche. Mañana comenzaremos a entender qué eres realmente. Hizo una pausa en la puerta. Y Elara, nadie volverá a lastimarte. Te doy mi palabra como alfa. Cuando se fue, el silencio de la habitación se sintió diferente. No era el silencio vacío de la invisibilidad, sino el silencio de posibilidades aún sin nombre. Elara se acostó sobre la cama, todavía envuelta en el abrigo de Kael, y por primera vez en años lloró. No de dolor, sino de algo peligrosamente parecido a la esperanza. Después, la mañana llegó demasiado pronto. Elara despertó sobresaltada, esperando el usual jalón brutal de un amo impaciente o el golpe de una vara para apurarla. En cambio, encontró a una joven vampira de pie junto a su cama, sosteniendo una bandeja con comida que olía mejor de lo que Elara había experimentado jamás. «Buenos días», dijo la vampira con una sonrisa que mostraba apenas las puntas de sus colmillos. «Soy Isolde. Lord Kael me asignó como tu doncella personal». Elara parpadeó, desorientada. ¿Una doncella? Para ella. Isolde dejó la bandeja sobre una mesa baja y comenzó a abrir las cortinas, permitiendo que la luz grisácea del amanecer nublado llenara la habitación. «El alfa ha pedido que te bañes y te vistas apropiadamente. Tiene asuntos matutinos que atender, pero desea verte en su estudio al mediodía». Isolde señaló una puerta lateral. «El baño está allí. He preparado agua caliente y aceites. Tómate tu tiempo». Elara asintió lentamente, todavía medio convencida de que despertaría en cualquier momento de vuelta en el sótano. «Esto es real», se recordó a sí misma mientras se sumergía en la bañera de cobre, llena de agua humeante perfumada con lavanda y romero. Pero no puede durar. Nada bueno dura. Había aprendido a no apegarse a momentos de amabilidad. Siempre había un precio. Isolde resultó ser sorprendentemente conversadora, llenando los silencios con charlas sobre la estructura del castillo, los diferentes clanes vampíricos, las reglas de la casa Thorn. Elara apreciaba que no esperara respuestas, simplemente compartiendo información como si fuera lo más natural del mundo hablar con alguien que no podía responder. «Lord Kael es el más joven que ha sido alfa en la historia de los clanes», explicó Isolde mientras peinaba el cabello de Elara, ahora limpio y brillante sin capas de mugre. «Solo tiene 300 años. La mayoría de los alfas tienen al menos 500 años antes de asumir el liderazgo». Pero después de la Gran Purga, cuando los cazadores mataron al alfa anterior y a la mitad del consejo, bueno, alguien tenía que tomar el control antes de que los clanes se destruyeran entre sí. Kael era el más fuerte, el más estratégico. También el más estratégico, cuando necesita serlo. Elara tragó saliva. «Pero es justo», añadió Isolde rápidamente, como si hubiera sentido el miedo de Elara. «No castiga sin razón, no tolera crueldad innecesaria. Es solo que ha estado solo mucho tiempo. Todos esperaban que tomara una compañera, alguien de uno de los clanes principales para fortalecer alianzas, pero rechazó cada oferta. Decía que ningún vínculo artificial le serviría». La palabra vínculo hizo que Elara recordara lo que Kael había comenzado a decir la noche anterior. ¿Qué tipo de vínculo era el que compartían? Al mediodía, Isolde la escoltó a través de corredores que Elara supo que tardaría semanas en memorizar. El castillo era un laberinto de historia, cada piedra impregnada de siglos de poder vampírico. Finalmente, se detuvieron ante una puerta de ébano. «Adelante», llamó la voz de Kael desde dentro. El estudio era una habitación circular forrada de libros desde el suelo hasta el techo, con ventanas estrechas que dejaban entrar rayos de luz filtrada. Kael estaba de pie junto a un escritorio cubierto de mapas y documentos, pero levantó la vista cuando ella entró. Por un momento, simplemente la observó.
Elara, ahora vestida con un vestido simple pero limpio de color azul oscuro, con su cabello castaño claro cayendo en ondas sobre sus hombros, se sentía expuesta de una manera completamente diferente a cuando estaba cubierta de harapos. «Te ves mejor», dijo Kael finalmente, y había algo en su tono que no era solo observación. «Más como una persona», añadió mentalmente, «y menos como una víctima». Elara bajó la mirada, sintiendo calor en sus mejillas. Kael gesticuló hacia una silla frente al escritorio. «Siéntate. Necesitamos hablar sobre lo que sucedió anoche». Ella obedeció, doblando las manos en su regazo. «He consultado los archivos antiguos», comenzó Kael, caminando hacia una estantería particular. «Solo hay 3 instancias registradas en la historia vampírica donde un vampiro pudo escuchar los pensamientos de un humano sin vínculo de sangre. En cada caso, el humano en cuestión resultó ser». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Especial». «¿Especial cómo?», pensó Elara. Kael sacó un libro antiguo, sus páginas amarillentas crujiendo. Una era una bruja que había suprimido sus poderes tan profundamente que ella misma no sabía lo que era. Otra era una cazadora de vampiros que había sido maldecida por su propia orden para olvidar su entrenamiento. La tercera, vaciló, era una vampira convertida en humana por un hechizo de eclipse, destinada a vivir y morir como mortal a menos que su verdadera naturaleza fuera despertada. El silencio en la habitación se espesó. «¿Estás diciendo que podría ser una de esas cosas?», pensó Elara, incrédula. «Soy solo yo, una chica rota que no puede hablar, nada especial». «Eso es lo que vamos a descubrir». Kael dejó el libro sobre el escritorio. «Pero hay algo que necesitas entender, Elara. Si eres especial, si hay poder dormido en ti, otros lo querrán. Los clanes están en una paz frágil. Hay facciones que darían cualquier cosa por una ventaja, especialmente algo único como una conexión mental». «¿Me estás usando?», pensó ella, y no pudo evitar el filo de traición en la pregunta mental. Kael se detuvo. Luego se arrodilló frente a su silla, mirándola directamente a los ojos. «Te compré para protegerte», respondió con una intensidad que ella sintió en sus huesos. «Sí, porque eres un misterio que necesito entender, pero también porque cuando escuché tu dolor anoche, algo en mí se rompió». 300 años de aprender a no sentir, a mantener distancia de la humanidad, y un grito silencioso destruyó todo eso. Elara no sabía qué pensar, qué sentir. Había vivido tanto tiempo como algo menos que humano que tener a alguien, especialmente a alguien tan poderoso, tratándola como si importara, era más aterrador que cualquier castigo. «No sé cómo hacer esto», admitió. «No sé cómo ser una persona otra vez. Entonces aprenderemos juntos». Kael se puso de pie y extendió una mano. «Ven, hay alguien que quiero que conozcas». La llevó a través del castillo hasta llegar a una torre apartada. Subieron escaleras de caracol hasta una habitación en la cima donde una mujer anciana estaba sentada junto a una ventana tejiendo algo que brillaba con un resplandor tenue. «Lady Serafine», dijo Kael con respeto, «te presento a Elara». La anciana levantó la vista y Elara vio que sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas. «Ah», dijo Serafine con una voz como hojas secas, «la niña silenciosa. Acércate, pequeña». Elara miró a Kael, quien asintió alentadoramente. «Serafen es una vidente, la más poderosa de los 7 clanes. Si alguien puede ayudarnos a entender tu naturaleza, es ella». Elara se acercó lentamente. Serafen extendió una mano arrugada, y cuando sus dedos tocaron la mejilla de Elara, la anciana jadeó. «Cielos», susurró, «niña, eres mucho más de lo que pareces». «¿Qué ve?», preguntó Elara en su mente, olvidando por un momento que Serafen no podría escucharla. Pero la vidente sonrió como si hubiera oído. «Tu silencio no es defecto, pequeña, es una prisión. Alguien te selló, hace mucho tiempo.
Sellaron no solo tu voz, sino tu esencia misma. Kael dio un paso adelante. ¿Quién? ¿Por qué? Serafen negó con la cabeza. Las visiones son fragmentadas. Veo un ritual, una madre desesperada, cazadores en la noche, un bebé llorando, y luego silencio. Silencio para ocultarla, para mantenerla a salvo de aquellos que la matarían si supieran lo que era. ¿Qué soy? Las palabras salieron como un pensamiento tan fuerte que tanto Kael como Serafín parecieron sentirlo. Eres un puente, dijo la vidente simplemente, entre mundos, entre especies. Eres lo que los antiguos llamaban una umbra. Una que puede caminar entre luz y oscuridad, vida y muerte, humanidad y otra cosa. Los umbras son un mito, protestó Kael. No han existido en milenios, completó Serafín, porque fueron cazados hasta la extinción. Eran demasiado peligrosos, demasiado poderosos. Podían atar vampiros a su voluntad o destruirlos con un pensamiento. Podían sanar o maldecir. Por eso los clanes y los cazadores se unieron una sola vez en toda la historia, para eliminar a los Umbra. El silencio que siguió fue denso con implicaciones. Si eso es lo que soy, pensó Elara lentamente, ¿significa que todos querrán matarme? No si no lo saben, dijo Kael firmemente, y no lo sabrán. Esto se queda entre nosotros tres. El sello se está debilitando, advirtió Serafín. Ya puedes comunicarte mentalmente con Lord Kael. Pronto, otros poderes despertarán, y cuando lo hagan, no habrá forma de ocultarlo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Semanas, quizás meses si tienes suerte. La vidente volvió a su tejido. Yo sugeriría que uses ese tiempo sabiamente, Alfa, porque cuando el consejo descubra lo que ella es, tendrás que elegir, entregarla para ejecución y mantener la paz entre los clanes, o protegerla y arriesgarte a la guerra. Kael miró a Elara, y algo implacable se asentó en su expresión. No es una elección, dijo. Nunca lo fue. Cuando regresaron a los niveles inferiores del castillo, Elara sentía como si el mundo se hubiera invertido. Ayer era una esclava sin valor. Hoy era aparentemente una criatura mítica que podría desatar una guerra. No me siento poderosa, pensó, y la risa amarga en su mente debió transmitirse porque Kael respondió. El poder rara vez se siente como esperamos que se sienta. La llevó a una terraza privada con vista a los bosques que rodeaban el castillo. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y carmesí. Necesito enseñarte a defenderte, dijo Kael en voz alta. Si eres un Umbra, tendrás habilidades que necesitas aprender a controlar antes de que te controlen a ti. ¿Cómo? Comenzaremos con lo básico, la conexión mental que compartimos. Ahora mismo eres como un libro abierto para mí. Escucho cada pensamiento que tienes. Se acercó y Elara sintió su presencia como un peso cálido en su mente. Pero deberías poder elegir qué comparto, qué mantengo privado. Y eventualmente deberías poder escucharme a mí también, no solo permitirme hablar en tu mente. No sé cómo hacer eso. Entonces te enseñaré. Kael extendió ambas manos. Toma mis manos. Vamos a intentar algo. Elara vaciló solo un momento antes de colocar sus manos en las de él. El contacto fue como completar un circuito, una oleada de energía fluyendo entre ellos. Cierra los ojos, instruyó Kael suavemente. Ahora siente la conexión entre nosotros. Es como un hilo de plata. ¿Puedes sentirlo? Elara se concentró y para su asombro sí podía. Había algo ahí, una especie de cordón brillante que los unía. Lo siento, pensó, asombrada. Bien, ahora intenta tirar de él. Intenta llegar a mi mente del mismo modo que yo llego a la tuya. Ella trató, empujando su conciencia a lo largo del hilo. Por un momento no pasó nada. Luego, como atravesar una membrana delgada, ¿sintió?
preocupación, fascinación, algo más profundo, más cálido, que no tenía nombre, una determinación férrea de proteger, y debajo de todo, una soledad tan antigua y profunda que dolía. El ara jadeó sin sonido y abrió los ojos. ¿Lo sentiste?, preguntó Kael, y había vulnerabilidad en su voz que no había estado ahí antes. Eso es lo que soy. No solo el alfa, no solo el líder. Debajo de todo, solo alguien que ha estado solo demasiado tiempo. No estás solo ahora, pensó ella antes de poder detenerse. La expresión de Kael se suavizó de una manera que lo hizo parecer siglos más joven. No, acordó, supongo que no. Durante las siguientes semanas establecieron una rutina. Por las mañanas, Kael atendía sus deberes como alfa: resolver disputas entre clanes, supervisar la defensa del territorio, mantener las alianzas frágiles que mantenían la paz. Por las tardes, trabajaba con el ara, enseñándole a controlar la conexión mental, explorando los límites de lo que podía hacer. Descubrieron que el ara no solo podía comunicarse con Kael, con esfuerzo podía proyectar sus pensamientos a otros, aunque no tan claramente. También podía sentir emociones a su alrededor, como corrientes en el aire, percibir intenciones antes de que se convirtieran en acciones. Es como si tu mente compensara la falta de voz volviéndose más sensible a otras formas de comunicación, teorizó Kael una tarde mientras practicaban en los jardines privados. Pero con cada nuevo poder que despertaba, el peligro crecía. Morgana comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué el alfa pasaba tanto tiempo con una esclava humana? ¿Por qué la había instalado en habitaciones tan cerca de sus propias? ¿Por qué se negaba a explicar qué era ella realmente? El consejo está inquieto, le dijo Morgana a Kael una noche que el ara estaba presente, pero supuestamente fuera del alcance de su nueva sensibilidad, sin embargo. Hay rumores, dicen que estás hechizado, que la humana es una bruja que te ha atrapado. «Que hablen», respondió Kael fríamente. «Mis asuntos privados no les conciernen». «Tus asuntos privados no», replicó Morgana. «Pero si estás comprometiendo tu juicio como alfa, eso nos concierne a todos. Lord Darius ha convocado a una reunión formal del Consejo. Exige que expliques tu fascinación con esta humana o que la entregues para interrogatorio». El ara sintió el destello de furia pura de Kael antes de que lo suprimiera. «Dile a Darius que no tengo que explicar nada. Soy el alfa. Un alfa que mantiene el título solo mientras mantiene el apoyo del Consejo», recordó Morgana quietamente. «Y ese apoyo está erosionándose. Por favor, mi señor, solo dime qué es ella. Si puedo al menos asegurarles que no es una amenaza». No. La negativa fue absoluta. Después de que Morgana se fuera, Kael vino a la terraza donde el ara había estado escuchando. «¿Lo escuchaste?». No era una pregunta. «Sí. ¿Van a quitarme de ti?». «No, si puedo evitarlo». Se apoyó contra la barandilla, mirando la noche. «Pero Morgana tiene razón. No puedo protegerte indefinidamente sin explicaciones. Y no puedo darles la verdad sin ponerte en peligro inmediato. Entonces, déjame ir». Kael giró tan rápido que el ara retrocedió involuntariamente. «¿Qué? Déjame ir, libérame, di que me aburriste de mí, que no era nada especial después de todo. Puedo desaparecer, encontrar algún lugar remoto donde...». No, la palabra fue un gruñido. «El ara, no entiendes. Sin entrenamiento, sin control sobre tus poderes, duraría semanas como mucho antes de que alguien notara lo que eres. Y cuando lo hicieran, dejó la amenaza sin terminar, pero el ara sintió el peso de sus palabras. Entonces, ¿qué hacemos? Enfrentamos al consejo, juntos. Se acercó y tomó sus manos. Pero primero, necesitas estar preparada. Si Darius o cualquier otro intenta sondear tu mente, necesitas poder bloquearlos. Pasaron toda la noche practicando.
Kael le enseñó a construir muros mentales, a desviar sondeos, a esconder sus pensamientos más profundos detrás de capas de pensamientos superficiales. Era agotador, como aprender a usar músculos que nunca supo que tenía. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo, Elara estaba exhausta, pero más segura. «Estoy lista», pensó, aunque no estaba segura de creerlo. «Lo estarás», dijo Kael con una confianza que ella deseaba poder compartir. «Confía en mí». La reunión del consejo se convocó 3 noches después en el gran salón, una habitación circular con un techo abovedado decorado con frescos de antiguas batallas. 7 tronos de piedra formaban un círculo, uno para cada líder de clan. El de Kael era el más alto, marcando su posición como alfa supremo. Los otros 6 líderes ya estaban presentes cuando Kael entró con Elara a su lado. El silencio fue inmediato y tenso. Lord Darius, un vampiro de apariencia severa con cabello plateado y ojos como hielo, habló primero. «Alpha Thorn, finalmente nos honras con tu presencia, y traes a tu mascota». Elara sintió el insulto como un latigazo, pero mantuvo su expresión neutra. «Elara está bajo mi protección directa», dijo Kael, su voz resonando con autoridad. «Trátala con el respeto debido a cualquiera que lleve mi marca». «¿Tu marca?», repitió Lady Vivienne, una vampira pelirroja con una sonrisa cruel. «¿Y qué marca es esa exactamente? No lleva tu mordida, no tiene tu sangre. ¿Qué es ella para ti?». «Eso no es asunto del consejo». «Todo lo que concierne al alfa es asunto del consejo», intervino Lord Cassius, el más antiguo de los presentes, especialmente cuando ese alfa ha estado descuidando sus deberes para pasar tiempo con una humana de origen desconocido. «No he descuidado nada», replicó Kael fríamente. «Cada disputa ha sido resuelta, cada amenaza ha sido neutralizada, cada alianza se mantiene firme. Mi tiempo personal es mío para usar como vea conveniente. Incluso si ese tiempo personal nos pone a todos en riesgo», Darius se puso de pie. «Exijo que la humana sea interrogada». «Necesitamos saber si es una espía, una bruja o alguna otra amenaza disfrazada». Kael dio un paso adelante, colocándose deliberadamente entre Elara y los demás. «Ella no será interrogada». «Entonces tú nos dirás qué es», presionó Vivienne. «¿Por qué una esclava muda merece la atención del alfa? ¿Qué la hace tan especial?». El momento se extendió, cargado de peligro. Elara sentía las mentes a su alrededor. Darius radiaba ambición apenas contenida. Vivienne destilaba celos. Cassius proyectaba desconfianza antigua. Los otros 3 líderes estaban divididos entre lealtad a Kael y miedo a lo desconocido. Entonces, para sorpresa de todos, Elara dio un paso adelante, saliendo de detrás de Kael. «Déjame hablar», le proyectó. «Elara, no. Confía en mí». Ella miró a cada miembro del consejo a su vez. Luego concentró su nueva habilidad, proyectando sus pensamientos con una claridad que había estado practicando en secreto. «Tienen razón en sospechar, tienen razón en cuestionar». El shock en la sala fue palpable. Varios vampiros retrocedieron, sus ojos ensanchándose. «¿Cómo?», comenzó Darius. «Soy lo que su alfa ha estado protegiendo. No porque sea una amenaza para ustedes, sino porque otros me verían como una». Elara mantuvo su mente abierta. «No pedí esto, no elegí nacer como lo que soy. Pero Lord Kael me salvó de una vida de tortura y me ofreció seguridad. No porque esté hechizado, sino porque vio en mí algo que vale la pena proteger». «Telepatía», susurró Cassius. «Una humana con telepatía. Eso es». «Imposible», completó Vivienne. «A menos que...». «Un... Umbra», dijo Darius, y la palabra cayó como una sentencia de muerte. «Nos has traído un Umbra, Kael. ¿Has perdido la razón?». El salón estalló en caos. Voces se elevaban, acusaciones volaban.
Kael rugió una orden de silencio que resonó con poder vampírico antiguo, obligando a todos a callarse. «Escuchen», demandó. «Sí, el Ara es un Umbra. El único que queda en existencia, hasta donde sabemos. Y antes de que exijan su ejecución, consideren esto. ¿Cuántas veces nos han atacado los cazadores en el último mes? ¿Cuántas incursiones han repelido gracias a advertencias que no podemos explicar? ¿Cuántas traiciones han sido expuestas antes de que pudieran causar daño? Los líderes intercambiaron miradas. El Ara puede sentir intenciones, continuó Kael. Puede detectar mentiras, percibir amenazas. Ha estado ayudándome a proteger los clanes sin que ninguno de ustedes lo supiera, y lo ha hecho sin pedir nada a cambio. Eso no cambia lo que es, insistió Darius. Los Umbra fueron eliminados por una razón. Eran demasiado peligrosos, demasiado poderosos. Podría esclavizarnos a todos si quisiera. No quiero esclavizar a nadie, proyectó el Ara con fuerza. Solo quiero existir, solo quiero ser libre. Una noble afirmación, dijo Vivian con escepticismo. Pero el poder corrompe. Hoy dices que solo quieres libertad. Mañana podrías decidir que quieres más, mucho más. Kael abrió la boca para responder, pero el Ara lo detuvo con un pensamiento. Déjame mostrarles. ¿Qué vas a hacer? Algo que Serafine me enseñó, algo que te hará enfurecer, pero es necesario. Antes de que Kael pudiera protestar, el Ara bajó todas sus defensas mentales, completamente. Dejó su mente abierta de par en par, permitiendo que cada vampiro en la sala sintiera cada pensamiento, cada emoción, cada memoria. Les mostró su infancia, el rechazo de su padre, la crueldad de incontables amos, el dolor de vivir invisible e inaudible. Les mostró su miedo constante, su soledad aplastante, su resignación a una vida sin valor. Y luego les mostró lo que Kael le había dado: esperanza, propósito, la posibilidad de ser algo más que una víctima. La vulnerabilidad absoluta era aterradora. Sentía sus mentes tocando la suya, explorando, juzgando. Pero no se resistió, no ocultó nada. Cuando finalmente volvió a levantar sus defensas, estaba temblando. Kael estaba a su lado en un instante, sosteniéndola mientras sus piernas cedían. El silencio en el salón era diferente ahora, más suave, más pensativo. Fue Cassius quien habló primero. Eso fue extraordinariamente valiente, o extraordinariamente tonto. Ambos, murmuró Vivien, pero su hostilidad había disminuido. Nunca había visto dentro de una mente humana así. Son tan frágiles, tan efímeros. Y sin embargo, esta frágil humana tiene más poder del que la mayoría de nosotros verá jamás, señaló otro líder, lo cual sigue siendo un problema. ¿Lo es? Kael miró alrededor del círculo. ¿O es una solución? Los clanes están divididos, débiles. Los cazadores se fortalecen cada año. Necesitamos ventajas, necesitamos formas de anticipar amenazas. El Ara puede darnos eso. No como esclava, no como arma, sino como aliada. Hablas como si fuera tu igual, dijo Darius secamente. Ella es humana, mortal. Incluso con sus poderes, vivirá y morirá en un parpadeo comparado con nosotros. Algo oscuro cruzó la expresión de Kael, algo que el Ara sintió resonar en su vínculo. Un anhelo, una posibilidad que él había estado considerando pero no había expresado. Eso podría cambiar, dijo quietamente. El shock volvió a electrificar la sala. ¿Estás sugiriendo?, comenzó Vivien. La conversión está prohibida sin el consentimiento del consejo completo, y nunca se ha intentado con un Umbra. No sabemos qué sucedería. Podría matarla, podría volvernos a todos locos, podría crear algo peor que cualquier amenaza que enfrentemos ahora. Oh, dijo Kael con una calma peligrosa, podría crear la primera vampira Umbra, alguien que podría unir a los clanes de maneras que nunca hemos imaginado.
Elara sentía su corazón latir salvajemente. ¿Conversión? ¿Volverse vampira? La idea era aterradora y tentadora a la vez. Vida eterna, pero ¿a qué costo? ¿Seguiría siendo ella misma? No estoy lista para decidir eso, le proyectó a Kael urgentemente. Lo sé, perdóname, pero era necesario que vieran que hay opciones más allá de tu ejecución. Darius se levantó de su trono, sus movimientos deliberados. Propongo una prueba, declaró. Si esta umbra es tan valiosa como afirmas, Alpha Thorn, que lo demuestre. Hay un nido de cazadores que ha estado acosando nuestras fronteras orientales. Han eludido nuestras patrullas durante meses, siempre un paso adelante. Si ella puede localizarlos, si sus poderes pueden darnos la ventaja que prometes, entonces consideraré su valor para los clanes. ¿Y si no puede?, preguntó Kael, aunque Elara sintió que ya sabía la respuesta. Entonces es solo una curiosidad, una que no vale el riesgo que representa. Los ojos de Darius brillaron, y las curiosidades peligrosas deben ser neutralizadas. Era una trampa. Elara lo sabía, una prueba diseñada para fallar. Pero antes de que Kael pudiera rechazarla, ella habló. «Acepto. Elara, no. Es la única manera. Si no pruebo mi valor ahora, siempre seré una amenaza a sus ojos. Siempre estaré en peligro, y tú siempre tendrás que elegir entre protegerme y liderar tu pueblo». Ella levantó la barbilla, mirando a Darius directamente. «Encontraré a tus cazadores, y cuando lo haga, deberás cumplir tu palabra». Darius sonrió, pero no era una expresión agradable. «Tienes 3 noches. Si no has localizado el nido para entonces, consideraré que has fallado». Kael no dijo nada más hasta que regresaron a sus habitaciones privadas. Entonces finalmente dejó salir su frustración. «Fue imprudente. Darius te está preparando para fallar». «Lo sé, pero no tenía otra opción. Siempre hay otra opción». «¿Cómo cuál? ¿Huir? ¿Escondernos para siempre? ¿Obligarte a elegir entre tu deber y...?» «¿Qué es lo que sea para ti?» Kael se detuvo, mirándola con una intensidad que la hizo retroceder. «¿Quieres saber qué eres para mí?», preguntó en voz baja, peligrosamente baja. «Eres lo primero que me ha hecho sentir algo real en siglos. Eres la única persona que me ve no como el alfa, no como un monstruo, sino como alguien. Eres...» Se interrumpió, apartándose. «¿Qué?», presionó Elara, sintiendo las emociones turbulentas que él estaba tratando de contener. «Eres alguien que no puedo perder», terminó finalmente. «Y ahora te has puesto en peligro porque yo no fui lo suficientemente fuerte como para protegerte del consejo». Elara cruzó el espacio entre ellos y, atreviéndose más de lo que nunca había osado, tomó su mano. «No necesito que me protejas de todo. Necesito que confíes en que puedo ser más que una víctima. Déjame demostrar que valgo el riesgo que tomaste al salvarme». Kael entrelazó sus dedos con los de ella, y Elara sintió el vínculo entre ellos profundizarse, volverse más fuerte. «Entonces te ayudaré, pero lo hacemos juntos, a mi manera». Sus ojos brillaron con determinación renovada. «Si vamos a cazar cazadores, necesitaremos más que poderes mentales. Necesitaremos estrategia, información y un poco de suerte». Pasaron el resto de esa noche planificando. Kael desplegó mapas de las fronteras orientales, marcando cada avistamiento de cazadores, cada ataque, cada patrón. «Son inteligentes», explicó. «Nunca atacan el mismo lugar 2 veces. Nunca dejan supervivientes que puedan identificar su base. Usan plata bendecida y estaca y fresno blanco, las armas más efectivas contra nosotros». Elara estudió los mapas, dejando que su mente se expandiera, sintiendo por patrones que no eran visibles a simple vista. «Aquí», pensó, señalando un área en blanco en el mapa, un bosque denso, lejos de cualquier asentamiento. «¿Cómo lo sabes?». «No lo sé,
pero lo siento. Es como un vacío frío, odio concentrado. Ella frunció el ceño, concentrándose más profundamente. No son solo cazadores, hay algo más, algo que bloquea la detección activamente. Kael se inclinó sobre el mapa, siguiendo su indicación. Ese bosque es el bosque susurrante. Se dice que está maldito, que las brujas lo reclaman como territorio neutral. Si los cazadores están ahí, tienen un acuerdo con las brujas. Eso explicaría el bloqueo. ¿Brujas? ¿Son aliadas de los cazadores? Las brujas no son aliadas de nadie excepto de ellas mismas, dijo Kael, pero pueden ser contratadas. Y un hechizo de ocultamiento lo suficientemente fuerte como para ocultar un nido de cazadores completo, eso no es barato. Entonces alguien está financiando esto, alguien con recursos. La implicación cayó sobre ambos como hielo. Si los cazadores tenían respaldo significativo, significaba que la amenaza era mucho mayor de lo que el Consejo había anticipado. Necesitamos verificar esto, dijo Kael, pero no podemos ir solos. Si es una trampa, necesitaremos respaldo. ¿A quién puedes confiar? Kael consideró. Morgana, siempre. Isolde, y quizás Lord Cassius. Es el más viejo, lo suficientemente sabio como para valorar la verdad sobre la política. Convocaron a los tres esa noche. Cuando Elara compartió su descubrimiento, Morgana silbó por lo bajo. El bosque susurrante. Si es verdad, esto es mucho peor de lo que pensábamos. Necesitamos confirmación visual, dijo Cassius, pero un grupo grande atraería atención. Sugiero un equipo pequeño, el Alfa, yo y quizás 2 guardias. Y yo, añadió Elara. Absolutamente no, respondió Kael inmediatamente. Soy yo quien debe probarse, y mis poderes pueden detectar emboscadas mejor que cualquier guardia. Ella tiene razón, dijo Cassius, sorprendentemente. Y si el hechizo de ocultamiento es lo suficientemente fuerte, sus habilidades mentales pueden ser nuestra única forma de penetrarlo. Kael no estaba contento, pero asintió a regañarente. Entonces nos vamos al anochecer. Morgana, tú te quedas para supervisar el castillo. Si no regresamos en 3 días, asumes el control como alfa interina. Morgana palideció. Mi señor, no hable así. Es precaución necesaria. Kyle se volvió hacia Elara. Y tú, no te alejes de mi lado, ni por un segundo. No lo haré, prometió. El bosque susurrante era exactamente tan inquietante como su nombre sugería. Los árboles antiguos se retorcían en formas antinaturales, sus ramas entrelazándose sobre sus cabezas para bloquear la luz de la luna. Susurros sin fuente flotaban en el aire, palabras en idiomas que Elara no reconocía, pero que de alguna manera entendía. Advertencias, amenazas, promesas de dolor. «Magia de brujas», murmuró Cassius, fuerte. «Quien haya conjurado esto tiene siglos de práctica». Elara mantuvo su mente extendida, sintiendo por la presencia fría que había detectado en el mapa. Estaba ahí, más fuerte ahora, una mancha de odio y propósito letal. Hacia el norte, dirigió, media milla, quizás menos. Avanzaron en silencio, los vampiros moviéndose como sombras. Elara era la más ruidosa de ellos, sus pasos humanos crujiendo sobre hojas muertas sin importar cuán cuidadosa fuera. Kyle se mantuvo a su lado, una presencia protectora constante. Entonces, de repente, Elara se detuvo. «Alto», proyectó urgentemente. «Hay una trampa adelante, alambre de plata, estacas ocultas». Los vampiros se congelaron. Cassius se adelantó cautelosamente, usando una rama para sondear el suelo. Un destello de plata reveló cables tan delgados que eran casi invisibles, conectados a estacas con puntas afiladas posicionadas a la altura del corazón. Dijo Cassius quietamente. Habría empalado a cualquiera que no lo viera. «Bien hecho, joven Umbra». Rodearon la trampa y continuaron. Elara detectó 3 trampas más, cada una más ingeniosa que la anterior. Los cazadores claramente esperaban visitantes. Finalmente,
Llegaron a un claro donde la sensación de odio era más fuerte, pero el claro parecía vacío, solo árboles y maleza. «No hay nada aquí», dijo uno de los guardias confundido. El ara negó con la cabeza. «Está aquí, el hechizo lo oculta». Cerró los ojos, concentrándose no en lo que podía ver, sino en lo que podía sentir. La presencia fría, el vacío antinatural. Extendió sus poderes mentales, empujando contra el velo de magia que cubría el área. Por un momento, nada. Luego, como romper a través de cristal, el hechizo se agrietó. El claro se transformó. Donde antes no había nada, ahora se revelaba un campamento fortificado, cabañas de madera, una empalizada, torres de vigilancia, y figuras, docenas de ellas, todas armadas con armas que brillaban con bendiciones divinas. «¡Cielos!», susurró Cassius, «debe haber 50 de ellos». Pero eso no era lo peor. En el centro del campamento había una estructura más grande, y de ella emanaba un poder que hizo que hasta los vampiros ancianos retrocedieron. «Una capilla», identificó Kael, su voz tensa. «Han consagrado terreno aquí. Por eso pudimos acercarnos sin ser detectados. No esperaban que pudiéramos llegar tan cerca de tierra sagrada». «Hay más», pensó el ara, su mente todavía extendida. «Siento planificación, coordinación. Esto no es solo un nido de cazadores, es una base de operaciones militar. Están planeando algo grande». Intentó profundizar, leer intenciones específicas, pero el esfuerzo de romper el hechizo la había agotado. Su visión comenzó a volverse borrosa. Kael la atrapó cuando sus rodillas cedieron. «Suficiente, tenemos lo que necesitamos, vámonos antes de que nos detecten». Pero ya era demasiado tarde. Una campana sonó en el campamento, clara y estridente. Gritos se elevaron, figuras emergieron de las cabañas, armándose rápidamente. «Nos descubrieron», gruñó uno de los guardias. «¿Cómo?». El ara sabía cómo. Al romper el hechizo, había alertado a quien lo había conjurado, y esa bruja, quien quiera que fuera, había sonado la alarma. «¡Corran!», ordenó Kael. Huyeron a través del bosque, los gritos de los cazadores persiguiéndolos. Flechas silbaban pasándolos, algunas con puntas de plata que obligaban a los vampiros a esquivar y tejer entre los árboles. El ara intentó mantener el ritmo, pero sus piernas humanas no podían igualar la velocidad sobrenatural de los vampiros. Kael la levantó sin romper el paso, llevándola contra su pecho mientras corría. «Lo siento», pensó ella, sintiéndose inútil. «No hables, conserva tu energía». Detrás de ellos, los cazadores ganaban terreno. Eran profesionales, entrenados para cazar vampiros específicamente. Conocían los patrones de movimiento, las tácticas, las debilidades. Una flecha atravesó el hombro del guardia más lento. Gritó y cayó, y 3 cazadores estuvieron sobre él en segundos. El ara escuchó su grito final cortarse abruptamente. «Uno caído», reportó Cassius sin emoción pero con tensión en su voz. Continuaron corriendo hasta que los gritos finalmente se desvanecieron detrás de ellos. Solo cuando estuvieron seguros de que no los seguían, Kael finalmente se detuvo, bajando a el ara suavemente. Ella estaba temblando, no de frío sino de choque adrenalínico. Había visto vampiros morir antes, pero nunca mientras estaba conectada mentalmente a ellos. Había sentido el momento exacto en que la conciencia del guardia se apagó, una extinción súbita de existencia que le dolía de maneras que no tenían nombre. Kael la sostuvo mientras temblaba, su mano acariciando su cabello en un gesto sorprendentemente tierno. «Lo hiciste bien», dijo en voz baja. «Encontraste lo que nadie más pudo, sobreviviste, eso es lo que importa». «Ese vampiro murió por nosotros», pensó ella, las lágrimas ardiendo en sus ojos. «Murió cumpliendo su deber», corrigió Cassius, «como todos estamos preparados para hacer». Pero su sacrificio no será en vano. Ahora sabemos lo que enfrentamos, y es mucho peor de lo que imaginábamos. Regresaron al castillo justo antes del amanecer. Morgana los esperaba, su alivio palpable cuando los vio entrar.
Gracias a los antiguos, suspiró. Cuando no regresaron antes del alba, temí lo peor. Casi fue lo peor, dijo Kael. Convoca al consejo completo. Reunión de emergencia en 1 hora. Todos deben saber lo que descubrimos. Cuando el consejo se reunió, el ambiente era tenso. La ausencia del guardia que habían perdido no pasó desapercibida. Kael les relató todo: el campamento oculto, la capilla consagrada, los 50 o más cazadores armados y entrenados, y lo más importante, la implicación de que esto era parte de algo más grande. Una fuerza de ese tamaño requiere financiamiento significativo, dijo. Alguien está patrocinando una campaña militar contra los clanes. ¿La iglesia?, sugirió Vivien. No sería la primera vez. Posiblemente, pero el Ara sintió coordinación, planificación estratégica. Esto no es fanatismo religioso aleatorio, es guerra planificada. Darius, que había estado silencioso hasta ese momento, finalmente habló. Entonces la Umbra probó su valor. Encontró lo que nuestras patrullas no pudieron en meses. Miró a Elara con algo que casi parecía respeto. Retiro mi objeción a su presencia. Claramente tiene usos. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de Darius era lo más cercano que conseguirían. La pregunta ahora, dijo Cassius, es ¿qué hacemos con esta información? Un ataque directo contra un campamento de ese tamaño sería costoso. Perderíamos muchos vampiros, incluso si ganamos. Entonces no atacamos directamente, dijo Kael. Usamos lo que el Ara nos dio, conocimiento de su ubicación, su fortaleza, sus defensas. Planificamos, esperamos el momento correcto y los golpeamos cuando sean más vulnerables. El Ara sintió algo cambiar en la sala. Los líderes del consejo, que habían estado divididos sobre ella, ahora la miraban con nuevo interés. Ella había dejado de ser una amenaza y se había convertido en un activo. Pero con ese cambio vino una nueva inquietud. ¿Qué pasaría ahora? ¿La usarían como una herramienta, un arma contra los enemigos de los clanes? ¿Era eso mejor o peor que ser ejecutada? Como si sintiera sus pensamientos, Kael habló. El Ara permanecerá bajo mi protección directa. Su participación en asuntos militares será voluntaria, no obligatoria. Esto no es negociable. Darius pareció querer protestar, pero Cassius lo interrumpió. Acordado, el Alfa ha aprobado su juicio en este asunto. No interferiremos. La reunión se disolvió, los líderes dispersándose para preparar sus propios clanes para el conflicto que se avecinaba. El Ara se quedó con Kael en el salón vacío, sintiendo el peso de lo que habían comenzado. ¿Qué viene ahora?, preguntó. Kael miró por la ventana hacia el cielo que se iluminaba. Ahora nos preparamos para la guerra y rezamos para que estemos listos cuando llegue. En las semanas siguientes, el castillo Thorn se transformó en un centro de operaciones militares. Mensajeros iban y venían constantemente, llevando información entre los clanes. Patrullas fueron duplicadas. Armas fueron forjadas y bendecidas con rituales antiguos que contrarrestaban las bendiciones sagradas de los cazadores. Y en medio de todo, el Ara encontró su lugar. Kael la involucró en sesiones de planificación, usando sus habilidades para leer mapas de batalla, para sentir por debilidades en estrategias enemigas, para detectar mentiras en reportes de espías. Descubrió que era buena en esto, en pensar tácticamente. Su vida como esclava le había enseñado a observar patrones, a anticipar necesidades y castigos, a pensar varios pasos adelante. Esas habilidades se traducían sorprendentemente bien en estrategia militar. Pero más que eso, su vínculo con Kael se profundizaba. Pasaban horas juntos, a veces hablando en voz alta, a menudo comunicándose solo mentalmente. Ella aprendió sus patrones de pensamiento, sus miedos ocultos, sus esperanzas secretas, y él aprendió los de ella. Una noche, después de una sesión de planificación particularmente intensa,
Elara encontró a Kael solo en la terraza privada donde habían entrenado por primera vez. ¿No pudiste dormir?, proyectó mientras se acercaba. Los vampiros no necesitamos dormir como los humanos, pero sí, he estado inquieto. ¿Por la guerra? Por muchas cosas. Se volvió hacia ella. Elara, necesito preguntarte algo. El tono serio de su voz la puso nerviosa. ¿Qué? Cuando todo esto